Buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH y de la Universidad Veracruzana que nos siguen en Facebook Live, donde estaremos transmitiendo en vivo esta Semana del Humanismo. Pero además, atendiendo al nuevo modelo en desarrollo sostenible de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua, específicamente del objetivo 4, que habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas los estudiantes. Me permito citar a nuestro rector, el maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, que ante estas circunstancias apremiantes que vivimos es necesaria una educación distinta para tiempos distintos. Hoy esta conferencia la ofrecemos de manera híbrida, con público en nuestro Poliforum, respetando las medidas sanitarias que ha marcado la Secretaría de Salud y el Comité de Salud de la UACH, así como el público a través de nuestras redes sociales. Antes de iniciar con nuestra conferencia, queremos solicitarles quien tenga preguntas para nuestro conferencista las compartan en el chat de Facebook para ser leídas al finalizar la conferencia. Gracias. La doctora Magali Velasco Vargas es doctora y maestra en literatura hispanoamericana por la Universidad de la Sorbona, licenciada en lengua y literatura hispanoamericana por la Universidad Veracruzana. Es autora de libros como Cuentos Vientos Machos, que es ganador del Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola en el año 2004. El norte de Bruguel, con ilustraciones de Gerardo Vargas. Rodrigo y el Gran Elefante, con ilustraciones de Leticia Tarragó. Y Necronarrativas en México, Discurso y Poéticas del Dolor. Es también coautora de los libros de ensayo Fronteras Metafóricas y Desplazamientos en Fronteras. Fue directora de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana del año 2014 al año 2017. A partir de enero del año 2018, fue directora de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Esta tarde nos presenta la conferencia magistral Necronarrativas en México, Discurso y Poética del Dolor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Quiero dar también mi agradecimiento profundo por la felicidad que me da estar en Chihuahua después de 12 años y felicidades por su Semana del Humanismo. Muchísimas gracias a la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH y al doctor Armando Villanueva por la invitación y a cada uno de ustedes que están haciendo posible esta transmisión tanto en vivo como presencial. Bueno, voy a cronometrarme porque si no, todo se puede salir de las manos en un segundo. Yo agradezco igual el espacio para dar a conocer este libro, que me hubiera gustado traer ejemplares para cada uno de ustedes, pero ha sido muy lento y lo saben, la producción editorial de por sí y con la pandemia peor. Entonces, Necronarrativas en México, Discursos y Poéticas del Dolor, es un libro que salió a finales del año pasado, en plena pandemia, publicado por el Colegio de San Luis y que más adelante podré dar noticia de cómo, si hay alguien que esté interesado, de cómo adquirirlo, porque sí se puede a través en línea y llega de forma física y supongo que, sé que en breve también habrá la versión digital. Comencé a escribir este libro viviendo en Ciudad Juárez. Digamos que la génesis y la necesidad de este libro surge en Ciudad Juárez. Viví en un periodo del 2004, de principios hasta el 2009, y en ese momento donde se sufrió tanto en la frontera, aquí mismo y en otras partes de nuestro país, la hecatombe, ¿no? Cómo se fueron desatando las diversas violencias a raíz de la llamada, entre comillas, guerra del narco. Lo que tocaba vivir de manera fenomenológica, vivencial, para mí era urgente buscar nombres, descripciones, narrativas,
para lo innombrable, lo indescriptible, lo indescribible, todo lo que estaba sucediendo tan vorazmente. Entonces ahí pues yo comencé a ensayar un nombre de cómo podríamos hablar en el arte, en los productos artísticos, en la literatura, el teatro o, por ejemplo, la pintura, las diversas violencias, o sea, cuáles serían las representaciones metafóricas, figurativas, alegóricas de las violencias derivadas, muy particularmente hablando, de, entre comillas, la guerra contra el narco, y siempre la voy a entrecomillar, ¿no? Entonces, esta forma sistémica de desestabilizar a las comunidades, a las diversas comunidades, bueno, pues lo fuimos viendo y observando cómo permeaba cada parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces el arte, por supuesto que no está ajeno, y si me permiten verla, bueno, aquí es la portada del libro y la contraportada, pero en la siguiente diapositiva se va a ver un poquito más clara la imagen. Es un collage y formado de varias piezas pictóricas del artista guerrerense que vive en Acapulco, Luis Vargas Santa Cruz. Entonces, yo di con este artista en internet buscando imágenes pues que hablaran, representaciones artísticas que hablaran de estas violencias que nos estaban atravesando, y tuve la fortuna de encontrarme con el arte de Luis Vargas, que me pareció muy fuerte. Tiene una colección que realizó en el 2009 titulada Aicus Arreu, que es un juego de palabras, ¿no? Él ensayó de manera pictórica la violencia en Guerrero, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de varios estados. El libro se conforma de dos partes, una que está dedicada a las producciones, sobre todo literarias, de Ciudad Juárez, y la segunda parte que está dedicada a Veracruz. Entonces, a ver, si quieren van pasando, bueno, aquí están otras piezas de Luis, que además es un artista muy joven, él es nacido en la década de los 80, pero con una profundidad temática, estilística, estética, como ustedes pueden apreciar, impresionante, ¿no? Bueno, si quieren ir pasando las diapositivas, presencia de militar, etcétera. Entonces, ¿qué entendemos o qué entiendo yo por necronarrativas? Las necronarrativas no nada más son cuestiones de narrativa, de literatura, de poesía o de ensayo, ¿no? Para mí es el ejercicio discursivo, periodístico, muy importante, ¿no? Como el periodismo y el periodismo narrativo fue cobrando a través de la crónica y del testimonio y del reportaje un espacio, pero prioritario, para comprender lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces es este ejercicio discursivo, testimonial, de memoria histórica, pero también el de ficción. A ver, una anterior. Ahí, gracias. El de ficción que aborda alegórica, metafórica o retóricamente los eventos de miedo, de dolor, de muerte en la escena nacional en el contexto de, entre comillas, guerra contra el narco a partir del 2006, sus paradigmas, su colateralidad con el dolor de los cuerpos, el duelo, los muertos, los desaparecidos, los desplazados y los que quedan vivos, así como sus repercusiones arquetípicas en la cultura. Y ya Cristina Rivera Garza hablaba de necroescrituras, ¿no? Utilizando el prefijo que alude a la muerte, en su libro Los muertos indóciles, que es del 2003, aunque nuestra escritora Rivera Garza recupera el término, si bien sí para hacer alusión a la cuestión de las violencias, también
como un ejercicio de desapropiación de la escritura en un contexto de cómo vamos escribiendo, por ejemplo, en redes o a quién pertenecen los discursos, etc. Y a su vez, Cristina Rivera Garza se va a basar en el concepto del historiador camerunés Achille Mbembe, filósofo, ¿no?, que publica pues en 2003 el término de necropolítica. Esto es en el 2003, en contraposición al término de biopolítica fulcoriana, ¿no? Entonces, vemos cómo hay una línea de reflexión sobre las dinámicas de la muerte en nuestra sociedad y de la parte del dominio, en este caso por el Estado, o en el caso del mexicano también, el Estado y los grupos organizados de delincuencia organizada. Entonces, necronarrativa, bueno, yo lo expando a narrativa porque las narrativas, como decía al principio, no se ciñen a una novela o a un cuento, sino que las narrativas nos envuelven con frecuencia y también son narrativas las imágenes, ¿no? Entonces, todo lo que está en cuestión de imagen, todo lo que está en cuestión de cine, los murales, pero también las llamadas marcomantas, o sea, todos los mensajes de la delincuencia organizada, el desfile de los cuerpos, las coreografías de los cuerpos descuartizados, que tienen un sentido también cómo asesinan, cómo mutilan o cómo marcan el cuerpo. Ahí están los mensajes y para mí también son necronarrativas. Entonces, cuando viví en Ciudad Juárez y comenzaron a hacer estas mensajes que se vuelven como una especie de código en una cartografía urbana y casi había que descifrar los códigos que estaban abandonando, una cabeza, un cuerpo colgado, todas estas escenas espeluznantes, pero que tienen un mensaje clarísimo, un mensaje y que no nace de una teoría, ¿no?, sino nace de lo más primitivo de la historia de la humanidad, ¿no? Cómo transmitir terror y cómo transmitir dominio y cómo transmitir también fronteras territoriales. Entonces, cuando ocurría todo esto, dices que todo esto necesita un nombre, y Margarita Saller Valencia lo hace justo hacia el 2006, que fue a Ciudad Juárez, a la Autónoma de Ciudad Juárez, y que hablaba del capitalismo Gore. Justo estaba por terminar su tesis de doctorado en filosofía en la Complutense, y ella igual estaba en la búsqueda de configuraciones metafóricas, ¿no?, para poder nombrar, porque esto pues, se ha hecho siempre, ¿no? Imaginemos a un grupo de exploradores, conquistadores españoles llegando a tierras americanas y encontrándose con fauna y flora desconocida y teniendo que nombrar, o sea, nombrar y renombrar para los endémicos, pero nombrar a partir de lo que se conoce, a partir de las mitologías, y ahora no en un escenario bucólico, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, es un libro que se fue escribiendo a través de los años, insisto, y bueno, en un principio muy particular con la literatura de algunos autores parenses, por ejemplo, que pasaron del discurso poético bukowskiano, de alabanzas a la cantina, al alcohol, con la celebración del ritual de los alcoholes y de esta parte de la frontera como una estética de la decadencia, a de pronto comenzar a escribir narrativas que tenían que ver, que están ya cruzadas por las violencias.
Y uno de los principales escenarios, o para mí lo más inmediato que fue, porque recordemos que la literatura es lenta, ¿no? O sea, la literatura, y yo aquí, bueno, en el libro hago un poco más de introducción hacia lo que podríamos llamar literaturas del dolor, o sea, las literaturas que nacen de eventos traumáticos como la escrita post Segunda Guerra Mundial, post Holocausto, etcétera, de cómo ir a través de la memoria traumatizada, cómo poder sanear, ¿no?, lo que hoy en día llamamos resiliencia, ¿no?, esta capacidad de reconstituirse luego del evento doloroso y cómo salir de esto. Entonces el arte para mí es la punta del iceberg y la punta de lanza también de la resiliencia actual, de cómo el arte puede y retransformarnos y hacernos hablar y hacernos recordar, porque pues la tendencia es a olvidar. Así que el teatro, bueno, la literatura tarda, tiene su proceso de escritura, de reflexión, y además tiene su proceso de edición, y el libro, el viaje del libro también tiene su tiempo, y los lectores y la recepción. Pero uno de los artes que yo localicé como de los más inmediatos, y no en este contexto, sino siempre, por ejemplo, es el teatro. Entonces lo que hizo Telón de Arena en Ciudad Juárez para abordar la temática de los feminicidios, por ejemplo, con una Antígona recontextualizada en Juárez y en vez de un hermano, una hermana muerta, o lo que hizo en algunas puestas en escena sobre el 2 de octubre, que creo que era de Chucho González Ávila, y luego el foro, me tocó estar en esa función, y la gente haciendo catarsis al final de la función, hablando de cómo, ok, eso fue en el 68, pero yo me siento en estado de sitio ahora, ¿no? Entonces, bueno, el arte tiene eso, y insisto, para mí fue localizar en el teatro, que ahora les traigo algunos ejemplos, esta inmediatez para poder llegar, ya sea hasta la puesta en escena o en el texto dramático. Entonces, bueno, ahora sí, la segunda. Ayer, gracias, caminé por las calles, por el centro que está divino de Chihuahua, y tomé esta muy mala foto, perdón, no soy fotógrafa, pero bueno, la tomé ahí con mi celular, porque bueno, pues cuántas veces vi esa placa gracias a internet, o no, la ponían y la quitaban, etcétera, pero todo lo que significa y resignifica para nosotros esa placa, la historia de Marisela Escobedo, que eso es un ejemplo de necronarrativa, ¿no? Precisamente, o sea, esa insignia. Y tenemos este escritor mexicano, Alejandro Román, de Morelos, que escribió Perlas a los cerdos, una pieza dramática que es premiada en el 2011, justo en el año del asesinato. Y por cuestiones de tiempo no voy a leer un fragmento, pero el libro lo pueden obtener de manera gratuita en internet. Perlas a los cerdos es una pieza dramática, es un diálogo de la madre con la hija, de forma poética y tremenda. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo a partir de un hecho real viene una reorganización del discurso en una nueva forma, que es la pieza dramática. Está escrita para ser leída, no tanto para la puesta en escena, que después llevó la puesta en escena. Es decir, es un texto que es difícil de pronto leer obras de teatro, pero este es un poema extendido, ¿no? Yo lo recomiendo muchísimo, y están todos los elementos del proceso de Marisela y de Rubí. A ver, la siguiente. Y lo voy a contrastar con un evento ocurrido en Jalapa.
Veracruz, en junio, para ser exactos, que fue el 8 de junio del 2010. Hubo este asesinato terrible, escandalosísimo, doloroso, icónico también, de Irene Méndez y su esposo Fuad Hakim, ambos hijos de familias muy visibles, ¿no? Y en el caso de Irene, hija de una académica, colega y maestra y amiga mía, Esther Hernández Palacios, nieta de un ex rector y de un expresidente de la Corte Judicial, y en el caso de Fuad Hakim, hijo de una de las familias empresarias, pues, también de mayor presencia en México. Me guardo los motivos, pero bueno, este fue otro mensaje, otro gran mensaje de decir no hay nadie intocable. Y ocurrió en el centro de Jalapa, como a las 11 de la noche, por ahí. Entonces fue un secuestro, pero como se resistieron, a Irene la mataron, la asesinaron ahí, la acribillaron, a él se lo llevaron y después lo encontraron también en su cuerpo con marcas evidentes de mensaje. Y bueno, en la primera foto pues es la toma de la camioneta, en la segunda... y en la camioneta tiene que ver porque Jalapa era como una ciudad, Jalapa, la ciudad de las flores, etcétera, ¿no? Donde no ocurrían, entre comillas, estas escenas cruentas, y no es cierto, ¿no? Entonces por eso fue muy icónico, porque no quiere decir que no ocurrían, claro que estaban, pero en el hecho de que toquen a gente que tiene simbólicamente es como intocable o que no le podría pasar y que de hecho ocurre, es lo que Judith Butler llama también qué cuerpos son duelables, o sea, qué cuerpos merecen el duelo y llorarse y cuáles no, ¿no? Es como decir, hay muertes pues muertes que pesan más o que son más visibles que otras, cuando la vida humana es igual de valiosa bajo cualquier circunstancia, bajo cualquiera, pero socialmente y estratificadamente, como son pues sí, las comunidades, las sociedades, como un impacto de esta situación logra un impacto, mueve personas, y entonces se suman también todos los duelos de lo demás. Y en la segunda foto, quien lleva la foto de Irene, pues es Esther, su madre, ¿no? En una de las tantas manifestaciones en Jalapa, saliendo de un espacio icónico también de Jalapa, que es un viaducto muy pequeñito, pero justo en el centro. A ver, la siguiente, por favor. Entonces, Esther Hernández Palacios, sobre todo especialista en poesía, lo que ella hizo, y así lo ha dicho, yo lo que sé hacer es literatura, escribió este testimonio, México 2010, diario de una madre mutilada, que da cuenta desde el día cero, ¿no? O sea, la noche que iban a matar a su hija y cada uno de los días que fue su proceso dolorosísimo. Y este libro se formó como un libro y después gana el premio Testimonio Carlos Montemayor, justo aquí, en 2011, el año en que asesinan a Marisela y el año en que se publica Perlas a los cerdos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo van coincidiendo los eventos y no es que salen de manera ayer salieron, no, o sea, estamos hablando de una historia desde el 2006, 2005 y para atrás. Entonces cómo se van concadenando los eventos. La siguiente, ahora Esther, desde ese momento se quita la H de su nombre, ¿no? Porque bueno, viene toda esta reflexión de una madre que, pues ya, como si le hubieran cortado un brazo, una pierna, ¿no? La pérdida de su hija de 24 años, y ella mutila su nombre y le quita la H, y hace poco salió también un documental por la UNAM, Esther sin H, que igual pueden, si tienen interés, y por supuesto leer el libro, que está en ficticia.
Y bueno, decía sobre qué muertes son duelables, ¿no? Como dice Judith Butler, hablando de la necesidad del duelo, la necesidad de llorar, la necesidad de hablar, de expresarlo, no de callarlo. Entonces, ella con las herramientas, así como lo hizo Javier Sicilia con su último poema y con todo su activismo, que se llega a Juárez, el epicentro del dolor, y renuncia a la escritura. Entonces, no vuelvo a escribir un poema, y el último poema aquí está en el libro, por ejemplo, porque todas esas son necronarrativas, ¿no? Yo abrí mi libro con, por ejemplo, una frase de la madre de esta niña, que para mí siempre va a ser mi niña juarense, Iris Estrella Enríquez Pando, ¿no? Que fue asesinada brutalmente en 2005, y su mamá recuperaron estas frases de ella. 12 días te busqué sin encontrarte, la esperanza la perdí cuando te hallé, ¿no? De Rubí Pando, madre de la niña juarense. O Esther Hernández Palacios: 6 balas que hicieron 26 orificios en su cuerpo me arrancaron una parte de mí, y el dolor es tan fuerte que abotaga. Mentira que las parimos completas, algo de nuestras hijas permanecen en nosotros, algo que solo les entregamos al morir. Es la ley natural, las madres mueren antes que las hijas. Es un fragmento de Esther Sinache, en México 2010. Y el último poema de Javier Sicilia: el mundo ya no es digno de la palabra, nos la ahogaron adentro, como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones, y el dolor no se me aparta, solo queda un mundo por el silencio de los justos. Solo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo. Y a esto se va sumando otras necronarrativas, ¿no? Como Ayotzinapa y los estudiantes, y David Huerta y su poema, un fragmento, Ayotzinapa. Esto es el país de las fosas, señoras y señores, este es el país de los aullidos, este es el país de los niños en llamas, este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Entonces, bueno, ¿cómo ir transformando los eventos traumáticos y la memoria traumatizada y las diversas violencias? Porque recordemos que no podemos hablar de la violencia general, ¿no? No, la siguiente, por favor. Y siguiendo con la segunda parte, que es Veracruz, donde yo dije, bueno, en Veracruz están escribiendo las necronarrativas. Pues sí, otra vez, y en el teatro iniciando. Entonces, aquí hubo un evento terrible el 5 de junio del 2015, esa casita tan sencilla, apenas un departamento muy, muy sencillo, de los tantos que abundan alrededor del área de humanidades de Jalapa para los estudiantes que vienen de fuera. Bueno, pues en una noche se juntaron 8 estudiantes a un cumpleaños y comieron pastel y estaban tomando, así lo dicen las notas, Boing de guayaba o lo que sea. Ni siquiera estaban pisteando, dijeron los norteños, sino que estaban en una celebración muy modesta, cuando irrumpen en escena un comando, hombres, decían ellos, los testigos eran hombres, encapuchados, con máscaras, con palos, con clavos, con martillos, y atacan, a ver la siguiente, a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, perdón, son escenas fuertes, también, eso me faltó decir, pues todo el tema es, ¿no? Algunas fotos del escenario, porque inmediatamente se fueron a reportear todo el mundo, los que no son reporteros, ¿no? También, la siguiente, por favor. Bueno, así es como dejaron, les digo, es un mini departamento. O sea, es un cuarto con un bañito. Ajá. La siguiente, por favor. Y de nuevo la furia de las personas, la indignación de los universitarios, porque pues eran chicos, no todos, pero 1 o 2 estudiantes activos de la Universidad Veracruzana. Fue en la época de este señor, innombrable. La siguiente. Bueno, aquí otra escena. Los dejaron, les hicieron tanto daño,
que yo tuve contacto con el doctor, el director del hospital donde fueron a dar estos chicos, cardiólogo, especialista, bueno, y él dijo, los golpearon no para matarlos, para hacerles daño. Entonces, algunos los machetearon en la cabeza, pero no para matar, sino para dejar un mensaje, ¿no? La siguiente. Aquí son 3 de los 8. Y bueno, la siguiente, por favor. Y después de ese evento terrible a la vuelta de Humanidades, que les digo, yo trabajo en Humanidades, en la Facultad de Letras Españolas, entonces pues fue muy traumático pasar y ver las cintas amarillas y saber además como por qué le habían hecho ese daño y bueno, lo que pasaba es que ya el clima en general era de censura, era de terror, había muchos desaparecidos, represiones, etcétera. Entonces sucede después que el 1 de agosto, o sea, lo que yo les mostré fue en junio del 2015, el 1 de agosto asesinan en la Ciudad de México al fotoperiodista Rubén Espinosa y también a la activista Nadia Vera, egresada de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, que se van a la Ciudad de México escapando, a refugiarse porque ya habían sufrido amenazas. Rubén es el que le saca esa foto al exgobernador y es la portada de Proceso, un número que cuando llegó a Veracruz los quitaron de los estanquillos. Todos. O sea, fue así como quitar. Y bueno, dicen que de ahí vino como esta molestia, ¿no? Además de Rubén, pues claro que estaba muy metido con todos los, muy comprometido, estuvo ahí con lo de los estudiantes, con los pensionados, cuando los golpearon también, etcétera. Y bueno, pasa este evento, a la siguiente, y en mi libro pues yo también doy un apartado al análisis de la caricatura política. Vaya que fue el personaje favorito de Rapé y de Kiss y de nuestros grandes caricaturistas, moneros. Entonces, la otra foto es Fidel Herrera, ¿no? Como muy icónico esta imagen de quien dejó la puerta de atrás abierta para que entraran, ¿no? Y ahí vemos a Rubén tras la cámara y a este señor ahí, la siguiente. Y bueno, también sucede que en el 2015, o sea, fue como que la gota que derrama el vaso, el asesinato de Rubén, se llevaba a cabo en Jalapa el High Festival, que es un festival cultural que viene de Inglaterra, y bueno, se firmaron personalidades como Chomsky y muchísimos más, unos que habían venido a México, otros que no, en contra de la continuación del festival en un estado represor y asesino de la prensa, entre otros, ¿no? Entonces el High Festival se va, aquí observemos por favor la ironía, la mordacidad de Rapé para representar como una narcomanta con las faltas de ortografía, o sea, este tipo de no ortografía también tienen un simbolismo, ¿no? O sea, hay una violencia además en la escritura, violentando el lenguaje, las estructuras del lenguaje. Y bueno, el High Festival se va, la siguiente, y bueno, las manifestaciones obviamente no cesan. ¿Y qué pasa? La siguiente, por favor. Bueno, aquí les digo que sí fue como un personaje favorito, ¿no? Porque hay muchas de él, muchas. Esta frase de que no se saben portar bien, pues les digo, en mi libro yo la abordo, pero fue una rueda de prensa en la que él les dice, pórtense bien, porque los que no se portan mal ya ven cómo les va, ¿no? Entonces,
también como otra frase de que en Veracruz no pasa nada. Tenemos 2 o 3 eventos mínimos de robo de gansitos y Boeing. O sea, lo dijo literal. También por ahí nuestros moneros lo ocuparon y bueno, hasta cómics hicieron. Siguiente. Y ok, y llegamos acá. Entonces, con estos eventos del ataque a los estudiantes en el área de humanidades, la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, a cargo de Luis Mario Moncada, el director, bueno, ellos estaban trabajando un tema de ahí por humanidades del barrio de San Bruno, donde hubo una fábrica y donde hubo asesinatos también de represión a los trabajadores a principios del siglo XX. Pero ocurre esto y para el proyecto de San Bruno, y la compañía renta el mini departamento donde ocurrieron los eventos y se apropia del espacio y hacen una serie de puestas en escena muy particulares, era con gente invitada, así como poquitita gente. Los llevaban a la ex fábrica de San Bruno, hablaban sobre la historia de represión de es que fusilaron a trabajadores, y después, porque las calles de ahí que cruzan por humanidades se llaman, se llaman mártires de este evento que les digo, tienen los nombres de los mártires, y rentan el espacio. Entonces, creo que sí podemos ver un fragmento, es contenido de la Universidad Veracruzana, y bueno, si me ayudan, pasamos el fragmento. Lo dividieron por capítulos y esta es como la experiencia de la gente que está ahí en el cuarto, y lo que hicieron los de la compañía fue recuperar fragmentos del evento, sonidos, sensaciones, olores. Entonces, bueno, ahí van a ver que están comiendo pastel, por ejemplo, porque los chicos estaban comiendo pastel cuando los atacaron. Que asesinaron a mi hija Irene a unas calles de aquí, bastantes calles, estamos cerca de Humanidades. Ella es Esther, la que habla justo. El lugar en donde asesinaron a Irene era cerca de Rector. Sentí miedo porque dije, esto sintieron esos chicos que estaban aquí en ese momento, y si ahorita vuelven a regresar, y ahorita me cuestiona nuevamente y me da miedo estar en este lugar precisamente pensando por qué, porque siento miedo. La puerta es nueva ahora, ya no hay bien. Y en cuestión de un minuto quizás llegaron decenas de patrullas y decían claves, y dentro de las cosas que decían eran guerrilleros acá. Dientes despostillados. Traer el dolor callado y sin hablar, porque no solamente es pensarlo, sino hay que decirlo, porque esa es la única forma de sacarlo. A mí me secuestraron ya en una ocasión. Entonces es por la clase de experiencias que tú dices, yo ya no quiero volver a pasar. Yo creo que lo que me preocupa más a mí es cómo nos estamos normalizando la violencia, cómo lo vemos en un periódico, cómo lo podemos llegar a consumir, y decir, no, pues no pasa nada. Esa nieta que está en todas partes. Con toda la sangre fría del mundo, fue a la tapalería, compró un galón de tiner, la roció y le prendió fuego. Después de ser despeinada, estrangulada y quemada, por fin Jessica murió. La última mujer, por ejemplo, es una académica de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y lo que hicieron, la compañía de teatro lo que hizo fue, si ustedes observaron, de pronto recrear los 8 cuerpos, ¿no? Los 8 estudiantes escondiéndose debajo de la cama, o sea, como jugar con la recreación y decir, a ver, ¿te puedes imaginar los sonidos de la muerte? ¿Te puedes imaginar a qué huele la muerte o a qué huele la sangre? ¿No? Esa reflexión a través del arte.
luego de que hicieron esto, llevaron a escena, ya dentro del teatro, otra versión de El Puro Lugar, porque así se llama El Puro Lugar, y es haciendo alusión al departamento ese tan chiquitito. Y bueno, fue otra experiencia increíble. La que sigue, por favor. Y bueno, otras necronarrativas, digo, queda mucho por hablar, pero otras necronarrativas, se siguen escribiendo desgraciadamente, y ahora yo lo traigo pues como un ejemplo más derivado de las diversas violencias, y que podríamos hacer una línea de continuidad o un hilo de Ariadna hacia los feminicidios de esta frontera y los feminicidios de todo México y de tantas partes, desgraciadamente, del mundo. Y este es un mural que hicieron un grupo de artistas, mujeres, de la Universidad Veracruzana también, de estudiantes, que titularon Históricas. Ese viaducto es paso obligado de todas las manifestaciones. Pero entonces, con los movimientos de las mujeres, ahí en ese viaducto en particular se volvió una tela blanca para denunciar, escribir a los violadores, acosadores, etc. Entonces está todo pintado, ¿no? Y lo que hicieron fue una intervención que dialoga con las pintas, que además el hecho de escribir el nombre de tu violador, el nombre de tu acosador, ya es un acto de liberación y de mucho dolor, porque veíamos a mí me tocó estar en varias de las manifestaciones y veías que lloraban al momento de escribirlo, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, dejaron una franja, a ver la siguiente, a ver si se ve mejor, una franja en la parte de abajo, ¿ven? O sea, abajo están todas las pintas, y después arriba hicieron estas bellísimas imágenes. En una, por ahí también está Esther, ¿no? Pero con la consigna de que iba a su vez a hacer otra vez como tabula rasa para hacer un palimpsesto de las manifestaciones, ¿no? O sea, una escritura sobre la escritura sobre la escritura, de tal suerte que la última marcha que hubo por el tema del aborto, volvieron a intervenir, y la manipulación de los medios fue: las feministas, como brujas del medio siglo directo a la hoguera, destruyeron el mural que las mismas feministas habían hecho, ¿no? Es que desde el principio así era y así va a ser, ¿no? Pero bueno, como estas manipulaciones. Entonces, sí, digo, las narrativas continúan, hay muchas imágenes muy padres del viaducto, y ahora no tengo una actual de cómo hicieron el palimpsesto. Creo que en la siguiente hay otra. Bueno, ya terminaría con esta generación que a mí me emociona muchísimo, que son los nacidos ya, pues millennials, centennials, que son nuestros alumnos, que los tenemos y que nos están enseñando tanto y que nos están obligando a replantear. Entonces, quisiera dejarlo aquí para ver si hay comentarios, preguntas, y pues con mucho gusto para seguir comentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos paso a la lectura de preguntas que nos han llegado a nuestras redes sociales. Primero le envían saludos la gran mayoría de los mensajes y la felicitan por la excelente conferencia que nos acaba de compartir. Habrá una segunda parte de su libro. Esto ya que sería interesante un análisis de la necronarrativa en México a partir de la pandemia que vivimos. Sí, claro que sí, me gustaría. De hecho, yo sigo registrando, como esto que les comento de los murales. Y a mí me gustaría hacer la invitación a que los que pudieran nos metiéramos a seguir estudiando y a sobre todo a registrar, ¿no? Desde las otras artes, porque está el arte urbano, está el arte como de Luis Vargas,
en Acapulco, lo que se está haciendo. O sea, cada representación tenemos que hacer como un registro y luego pues la posibilidad de reflexionar y de analizar. Gracias. Habla de la intervención del narco en México, pero es algo que parece no tiene fin y sigue creciendo. ¿Qué medidas se deberían de tomar a nivel Latinoamérica para enfrentar al narcotráfico? Dios mío, no sé, yo no sé. Yo nada soy escritora. Sí, creo que es uno de los temas, y en literatura, por ejemplo, el género negro, y el género negro noir en México, y las novelas o toda la literatura que va cruzada por ejemplo, estas violencias del narco, y que luego cuestionan y que dicen que si hacen una apología del narcotráfico, que si están celebrando. No, o sea, la literatura de Elmer Mendoza no hace una apología del narco. La última novela, Laberinto, de Eduardo Antonio Parro, no es una apología del narco. O sea, son discursos muy, muy dolorosos, y contados desde las diversas orillas, ¿no? Entonces, son estructuras de poder que escapan tanto de nuestras manos, es decir, del ciudadano de a pie, o de los universitarios, pero una cosa en la que sí creo, hago y trato de contribuir es precisamente el arte y la educación, ¿no? O sea, trabajo en un espacio de educación en la universidad, y es ahí donde viene la ética, y es ahí donde viene nuestra tarea principal, ¿no? De hablar, de no censurar, de dar a conocer, de acompañar a las nuevas generaciones, y de poner los acentos en donde son y los puntos a donde llevan, para seguir dialogando, no callando y no dándole la vuelta a estos temas que sí, que son muy dolorosos, ¿no? Mientras haya vida y salud, y luego en medio de una pandemia, pues también difícil. Gracias. En las 3 novelas de Elmer Mendoza habla de los aspectos necroimaginario, que tienen lugar en el imaginario como disparador de sensaciones, evaluaciones y acciones. ¿Qué opina usted de este concepto de necroimaginarios? Sí, qué bueno que se toca aquí la literatura de Elmer Mendoza, ¿no? Elmer creó justo un universo que ocurre en Culiacán, ¿no? La mayoría de la saga del Zurdo Mendieta ocurre en Culiacán, pero ese es un universo desde un imaginario, como lo puede hacer hoy día César Silva con Ciudad Juárez, desde un imaginario. O sea, no es los espacios geográficos, a pesar de que tengan una directriz localizable en lo real, no van a ser en lo literario, ¿no? Siempre van a estar tamizados por esa parte pues yo digo, de metaforizar la realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos conectar, en ese nivel de imaginarios es donde conectamos con los otros lectores, y ese es el poder igual de la lectura y pues de la literatura en este caso. Entonces, Elmer hizo este universo en donde el Zurdo Mendieta se formó en literatura, ¿no? Entonces, habla de literatura y piensa en literatura, pero tiene confrontaciones con una capiza, ¿no? La hija de un super narco capo, y ahora ella, Samantha, es la capiza, y entonces, pero eso nos permite en algo muy Beff, por ejemplo, Bernardo Fernández Beff también tiene una de sus últimas novelas en ese sentido, o El complot mongol. La literatura mexicana que aborda estos temas, sí hay algo de sarcasmo, mucho de ironía, mordacidad y de humor negro, por supuesto, para poder abordar y recrear nuestras realidades, ¿no? Gracias. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para esta conferencia magistral, no sin antes agradecer de nueva cuenta la confianza de nuestra conferencista en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH para compartir su conferencia con nosotros. Solicito la presencia del maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión, para que entregue por favor la constancia a la conferencista. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua y cito:
La Universidad Autónoma de Chihuahua y Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia a la doctora Magali Velasco Vargas por su valiosa participación como conferencista en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social, con su conferencia magistral Necronarrativas en México, Discurso y Poética del Dolor, llevada a cabo de manera presencial el viernes 8 de octubre del año 2021. Firma el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Armando Villanueva, y el secretario de Extensión y Difusión, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Es así que finalizamos esta conferencia magistral de la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social para nuestros estudiantes, docentes y público en general. Les recomendamos seguir conectados a nuestra plataforma para la última jornada vespertina y en espera de la conferencia de clausura a cargo del doctor Alberto Ramírez, en punto de las 18 horas. Muchas gracias, pasen una excelente tarde.